Muy bien. Yo quiero, amados, que ustedes rápidamente me acompañen y vamos a compartir la palabra de Dios el día de hoy. Porque, como repito, la palabra del Señor está edificando a todos nosotros. Muy bien. Le pido que tomen su asiento a todas las personas que están ya. Ojo aquí, que en la reunión siempre tiene que haber reverencia. Reverencia a nuestro Dios Todopoderoso. Que no puede dormirse en plena reunión o no puede estar haciendo otras cosas que en plena reunión. Así que cuando estamos listos, sí, estamos listos, porque si usted no me da señal de que está listo, voy a hablar al aire entonces, y la semilla va a caer por cualquier lado menos en tu corazón. Pero si usted está atento a la palabra, si usted ha ido dispuesto, la palabra que la semilla caerá en una buena tierra. ¿Cuántos aquí somos la buena tierra? Hoy vamos a hablar, amados, de un punto tan importante. Estamos llevando una secuencia acerca de la formación del carácter en la vida de un cristiano. Hemos llevado varios puntos ya acerca de la humildad, de la amabilidad, y el día de hoy vamos a hablar también de un punto tan importante acerca de la paciencia en el creyente. Rápidamente pongo el título, por favor, del mensaje. ¿Cuál es el mensaje de esta mañana? La paciencia en el cristiano, en el creyente. ¿Cuántos aquí tienen paciencia? ¿O cuántos son impacientes? Casi todos levantan la mano de repente, ¿no? Entonces, en esta lección, en este tiempo, mira, para que usted respire tranquilo y no se me vaya como que cargar, no voy a pasar de una hora, va a pasar menos esta enseñanza, pero usted, amados, va a aprender, según lo que vamos a estudiar en este momento, las lecciones importantes de que todo cristiano debería aprender y aprender a identificarse, porque lo que se trata, es lo que está buscando aquí es formar carácter en cada discípulo. Cuando el carácter de una persona no es formado, va a fracasar en cualquier área de su vida. Puede fracasar como en pareja y en su matrimonio, puede fracasar en cualquier área de su vida cuando el carácter no es formado en la vida de cada creyente. ¿Y cuántos aquí queremos vencer siempre batallas? Usted va a tener batallas, luchas, enfrentamientos, ¿y qué es lo que te va a llevar a vencer? Tener un carácter formado en Cristo Jesús. Por eso vamos a hablar de qué? De la paciencia. Diga conmigo, la paciencia. Y de antemano le pido paciencia también. Que una hora no parezca 5 horas. Paciencia, por favor. Y vamos a aprender, y estamos leyendo nuestro texto base en el libro de Efesios. Por eso rápidamente vamos al texto, por favor, siguiente versículo. Efesios capítulo 4, verso 1 al verso 4. La palabra es muy clara y concreta. Yo creo que ya hemos leído en varias semanas este versículo. Deberíamos por lo menos ya tener claro de lo que quiere hablar el Señor para nuestras vidas. Efesios 4, verso 1 al verso 4, dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Yo conmigo, en verdad es que Dios nos llamó. En verdad Dios me llamó. Verso 2. Sean siempre, no dice sean algunas veces cuando ustedes puedan, cuando sientan, no, sean siempre humildes, amables, y hemos visto esas dos partes las semanas anteriores. Ahora dice, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Verso 3, no sé si está leyendo conmigo, hermano. ¿Ok? Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Verso 4. Pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes que fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. ¿Cuántos por lo menos ya nos hemos identificado en los versículos que hemos leído? ¿Qué es lo que el Señor desea para con su pueblo? ¿Qué desea el Señor para ti, amado de la salud? Que tengamos, formemos carácter de un cristiano verdadero. Y el apóstol cuando escribe dice,
les suplico, les ruego, dice la Reina Valera, les ruego por el amor de Cristo, les ruego que lleven una vida digna del llamado que han recibido. Y eso habla de una vida de formación de carácter. Las batallas que tenemos en el transcurso de nuestra vida diaria no es tanto porque el diablo se desalió contigo, no es tanto porque todo el mundo te ha abandonado. La batalla que tú pierdes en una circunstancia es porque te falta tener el carácter de Cristo en tu vida. Porque cuando no hay carácter formado, uno actúa impulsivamente. La impaciencia te lleva a cometer errores que luego te llevan a consecuencias. Yo no sé si en esta semana muchos de nosotros tal vez hemos oído en la impaciencia. Si usted hubiese mantenido paciencia, si hubiesen evitado ciertos percances que usted pasó en esos días. ¿No? Lo primero que tuviste muchas veces fue porque fuiste impaciente. No supiste dominarte, ganarte tu ira. Por eso la palabra dice, por lo tanto, les ruego, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido, sean siempre humildes, amables, sean siempre pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Ahora vamos a ver qué cosa es la paciencia. Por lo siguiente, por favor. Vamos a definir la palabra paciencia. ¿Lo tiene ahí? ¿La pantalla? La paciencia es una virtud otorgada por Dios frente a la oposición o la dificultad. No implica, eso, la paciencia no implica, no te habla de que seas pasivo, ¿no? No confundamos la paciencia con la pasividad, no son lo mismo. No implica pasividad, surge del amor de Dios o del amor cristiano, lo que permite enfrentar el mal, las circunstancias de una manera diferente. Esta es la definición de la palabra paciencia. Repito, la paciencia es una virtud otorgada por ¿quién? Por el pastor, dice, por Dios. ¿Para qué? O no implica pasividad, sino más bien Dios nos otorgó para que podamos enfrentar cada dificultad, la situación que pasemos de una manera distinta, donde vamos a ver que todo va a ayudarnos para bien. Porque si usted pone en práctica lo que hoy se aprende, esta semana podría evitar ciertos dolores de cabeza innecesarios. Esta semana puede evitar ciertos conflictos de una manera innecesaria. Si usted tiene paciencia. Porque si no hay paciencia, no se puede, dice ¿no? la palabra, la frase mágica, yo no aguanto pulgas, ¿verdad? No soporto pulgas, a mí conmigo papá y punto. No es así, amados. El Señor nos empieza a formarnos, debemos formar en nosotros una paciencia que va a ser de bendición para tu propia vida. Lo que estamos aprendiendo, primero hemos aprendido de la humildad, de la amabilidad o de la paciencia. ¿A quién crees que bendice eso? Primeramente a ti mismo y luego a tu entorno. La bendición viene primeramente para cada uno que lo practica esta palabra. A su nueva iglesia. Entonces, en cada momento de prueba, de espera, de conflicto, vamos a recordar que la paciencia es como dar un buen testimonio en nuestra vida diaria. Yo pregunto, ¿un cristiano impaciente da buen testimonio? ¿Sí o no? Al mundo. O sea, una persona que es creyente, congregante en una iglesia y afuera muestra su impaciencia, la impaciencia, amados, es un mal testimonio, pero la paciencia es un buen testimonio. Porque tienes cordura, tienes dominio propio. Entonces vamos a recordar que nosotros somos testimonio para el mundo que está afuera, amados. Nos lleva a glorificar a Dios. La paciencia te va a llevar a glorificar a Dios. Y permita en tu vida que la paciencia se forme para que actuemos todos con paciencia. ¿Cuánto dicen amén? Para que podamos vivir y ser personas que edifiquemos a otras personas. Porque un impaciente no da testimonio, ni mucho menos edifica a personas, sino que pinta los papeles rápidamente. Rápidamente dice, no, me llegó hasta el tope. Porque tiene paciencia,
tiene tranquilidad, tiene calma, no se deja llevar por su impulso, no es almático, sino es alguien que aprendió a dominarse a sí mismo. Por eso la Biblia en Proverbios dice que es mejor un hombre que aprende a dominarse a sí mismo que aquel que puede conquistar reinos, naciones, lugares. O sea, es mejor una persona que aparentemente tenga quizá no un aspecto de un fisicoculturista, uno que puede pelear con cinco a la misma vez, que aquel que tal vez lo es, pero no es igual. Mejor es la persona que tal vez no parezca un hombre de guerra externamente, pero sabe controlar su carácter, tiene paciencia, a su amabilidad. Entonces la Biblia es tan clara cuando nos habla. Vamos a ver en el siguiente pasaje, por favor. ¿Qué pasa? Hebreos capítulo 10, versículo 16. Ahí en la pantalla puede lecturar o en su Biblia también. Hebreos 16 dice, o 16, perdón, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos hemos orado, hemos dicho, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? ¿Cuántos aquí que queremos siempre hacer la voluntad de Dios? ¿Y cómo lo vas a lograr? Cuando tengas paciencia. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Vivimos en una generación que no quiere esperar ni un instante más. Yo quiero, pero ya. Yo quiero con una oración, con un congregar, que todo se resuelva. Ya, pues ya estoy congregando 2 semanas, 3 semanas y no veo nada. Así que yo no quiero congregar más. Ten paciencia. La paciencia te hace esperar en el tiempo perfecto de Dios. La impaciencia te lleva a irritarte, te lleva a molestar y dejar, no recibes la promesa del Señor. Entonces, la paciencia es una de las virtudes quizás más difíciles de cultivar en nuestra vida, pero tenemos que hacerlo si queremos alcanzar las promesas de Dios. Si usted, varón o mujer, quiere alcanzar realmente restauración plena en su vida, en cualquier área, aún en su matrimonio, necesitas desarrollar la virtud de paciencia. No. Y el que está próximo a repente pensando de repente tener algo, una familia, un matrimonio, forma paciencia desde ya. Porque el día que convivas con la persona, amados, por la impaciencia, vas a irritarte y van a terminar peleados. Pero si formas paciencia desde ya, un carácter que viene de Dios, entonces usted va a poder sobrellevar aún las circunstancias que se puedan presentar en el medio del matrimonio. ¿Cuánto dicen amén? Entonces la paciencia de repente es una de las virtudes que es un poco difícil de poder desarrollar y formar en nuestras vidas, pero tenemos que hacerlo. Más alguien diga, tenemos que formar paciencia, amado. Porque para un cristiano es necesario, es vital que forme paciencia. Para toda persona. Sigue este pensamiento, por favor. Sin paciencia, la fe que usted tiene se debilita. El amor se enfría y la esperanza se apaga. ¿No? Usted puede ser en un momento una mujer de fe, pero su falta de paciencia lo lleva a debilitar su fe. No sé si usted alguna vez ha experimentado. Yo he visto algunas mujeres que son de fe, varones de fe, pero su falta de paciencia lo lleva a debilitar su fe. Su falta de paciencia lo lleva a enfriar en el amor que un momento nació para con Dios a su nombre. Y se apaga aún la esperanza. Por eso usted necesita, todos necesitamos tener paciencia. Le voy a recalcar algo, aunque usted no lo vea con una camarita grabando y no querrá salir en las redes dormido, ¿no? Y por ahí hagan zoom. Oye, mira, la persona se duerme en el culto y te hagan viral. Cuidado con los memes. Porque estamos en la época de la tecnología. No quiero se duerme. ¿Ok, hermanos? Entonces, sin paciencia, repito, la fe se debilita. El amor, quizá,
Un testimonio muy claro. Uno de repente cuando, un ejemplo pequeño, ¿no? Cuando empieza a enamorarse de la persona, uno tiene cierto amor y pues cuando uno comienza a convivir, salen las cosas, ya no hay paciencia, ese amor comenzó a enfriarse, un día ya ese amor desvaneció. Por eso, si no hay paciencia, primero tu fe se va también debilitando. Ya no le crees a Dios, porque piensas que es en vano lo que estás orando, es en vano lo que estás creyendo, porque no ves respuesta, resultados. Ya no le crees tanto como la primera vez. Tu fe se debilita. El amor se enfría y la esperanza, amado, se apaga. A su nombre. Siguiente punto, siguiente pensamiento. La fe te hace creer en la promesa que está en la palabra, en la escritura. Pero la paciencia te hace o te lleva a esperar. Porque para esperar o para tener algo en el Señor, sí o sí necesitamos desarrollar paciencia. A ver, que alguien me diga que todo lo que tiene hoy lo ha conseguido así. Hizo así el dedo y apareció todo. Quizás en mi vida yo no puedo testificar que el Señor me lo dio así en un año. Tuve que esperar. Tuve que tener paciencia. Tuve que formar paciencia en mi vida para hoy ver la gloria de Dios en algunas y muchas áreas de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. ¿Es importante la paciencia o no? Nos vamos a seguir aprendiendo. Hay dos palabras griegas que se traducen como paciencia. Ambas son vitales en la vida del creyente. Y vamos a ver el primero. El primero es la palabra upumone. La palabra griega, upumone. Ahí está en la pantalla para que usted lea. Y esa palabra significa perseverar, no rendirse ante las circunstancias o pruebas. Y es instigada por la esperanza en Cristo, es la perseverancia frente a las situaciones difíciles. Esta es la primera palabra griega para entender la paciencia, upumone. Repito, ¿qué cosa significa? Perseverar, no rendirse ante las circunstancias. ¿Cuántos aquí, tal vez en el día de hoy, están atravesando circunstancias o pruebas? ¿Alguien por ahí tiene problemas de repente? ¿Qué necesitas entonces para pasar esa prueba? Tener paciencia. Esa palabra upumone, que es inspirada por la esperanza en Cristo, es la perseverancia frente a las situaciones difíciles. Los que no se rinden, los que, amados, pueden pasar circunstancias difíciles y siguen perseverando, no solamente desarrollaron fe, desarrollaron paciencia. Yo veo gente con mucha fe, entre comillas, alejado de Dios. Yo veo gente que cree en el Señor, pero también con mucha paciencia, perseverando en la obra del Señor. ¿Cuántos recuerdan de un hombre que tuvo tanta paciencia para perseverar, aún en la peor circunstancia que le tocó atravesar? Es una pequeña partecita de un hombre llamado Job. Vayan al siguiente pasaje, por favor, libro de Job, capítulo 23, versículo 8 al versículo 10. Usted ya sabe el contexto, ya sabe la historia de qué le ocurrió a este hombre llamado Job, qué le pasó en su vida, cuál fue la circunstancia que le atravesó. Fue tan terrible, pero todo de un día para otro. ¿Qué perdió Job? Perdió todo. Bienes, cosas materiales, todos los animales que tenía, sus propios hijos, aún su salud. Estaba enfermo, no estaba sano. Lo perdió todo. ¿Qué tuvo Job? Y paciencia. Yo sé que usted tiene fe. A veces cuando viene un dolor terrible, no quiere saber nada de Dios, te falta paciencia. Tuvo fe y tuvo paciencia. Porque la paciencia fortalece la fe, pero la impaciencia debilita la fe. Amén, amado. Entonces, Job 23, 8 al 10, dice aquí este pasaje, en la traducción NBI: si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Él, en cambio, conoce mis caminos. Aquí se está refiriendo al Señor.
Job dice, él en cambio conoce mis caminos. Si me pusiera pruebas, saldría yo puro como el oro. Job pasó esa prueba tan duro, tan difícil. Entonces, Job desarrolló esa palabra, como dicho en griego, umpone, para que pueda soportar lo que le tocó atravesar, las aflicciones, las pruebas tan duras, tan difíciles, y jamás dudó de lo que Dios podía hacer con él. Jamás él se olvidó si un día había alcanzado tantas cosas buenas, materiales, hijos, bienes, solo era por la gracia de Dios, no provenía de él. Y él dijo en su pensamiento, si él decidió que un día no tenga nada, entonces él sabe lo que hace. Él es el dueño aún de mi propia vida. Job lo que aprendió a reconocer es que todo provenía de Dios. Jamás se creyó él como dueño de sus hijos, como dueño de sus bienes, como dueño de sus cosas materiales o como dueño de su propia vida. Porque el día que nosotros nos quejamos o renegamos por situaciones, a veces es porque estamos diciendo, Señor, yo lo construí, yo lo hice, a ese hijo yo lo traje a este mundo. No solamente usted fue el instrumento de Dios para que esa criatura venga a esta tierra, pero tú no lo creaste. No. El varón es solamente un instrumento, la mujer solamente es un instrumento. Claro que nosotros hijos los amamos, pero no son nuestros, yo no soy dueño de nadie. ¿Cómo entendía? Y no lo negó por eso con Dios. Yo sé que mucha gente puede perder cosas materiales y no renegar contra Dios. Puede perder bienes, trabajo, etc. Pero el día que le tocan a su hijo, amados, ¿no ves que Dios? Hasta aquí. Pero Job no hizo eso. Sus hijos que tanto amaban, todos, ni siquiera uno, ni siquiera dos, o para decir, bueno, te quedó siquiera uno ahí para que te consuele. Todos murieron. Y de una manera tan cruel. Vino el fuego del cielo y la casa desapareció. Es como que una bomba había caído. Cualquiera pensaría que Dios está malo. Pero Dios dijo, Él es bueno. Y si Él decidió, entonces así yo no podía pelear contra Él. Por eso en este verso que hemos leído dice el número 10, Él en cambio conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba saldría yo puro como el oro. Es decir, te sabría, yo no tengo por qué impacientarme. Yo no sé qué tiempo tuvo que atravesar Job esa circunstancia aún de su propia salud. Cualquiera en ese estado diría, Señor, de una vez mátame. ¿Para qué vivo así sufriendo, verdad? Porque Job tenía una sarna en todo el cuerpo, unas llagas terribles que le picaban duro, le agarraba un poco de palo y comenzaba a gastar días, quizás meses. Pero dice la Biblia que en un instante él habló mal en contra de Dios. Aunque sus amigos vinieron a decirle un montón de cosas, uno decía, seguro que está pagando una consecuencia por tus pecados. Le empezaron como que a echar la culpa a él, ¿no? Tú estás cosechando esto porque tú eres el culpable. Pero este trabajo nunca dio la paciencia. Entonces, la paciencia es inspirada por quién? Por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Al igual que nosotros también podemos tener paciencia aún en medio de cualquier adversidad que hoy nos va a tocar atravesar. En cualquier momento, usted va a pasar circunstancias. Yo no estoy deseándole, pero es una realidad. Jesús habló, en el mundo tendrán aflicción. La palabra dice, pasaremos por diversas pruebas, pero tenemos que tener paciencia. ¿Cuántos aquí le tienen miedo a la prueba? ¿Cuántos aquí tienen miedo a las circunstancias difíciles? Lo natural es así, ¿no? El hombre natural tiene mucho miedo, que no pase nada, que todo esté bien, que no ocurra nada. La Biblia nos habla que tenemos que estar ya entendidos de que puede venir en cualquier momento inesperado una situación que te va a afectar. Pero ¿qué vas a hacer en ese momento?
Desde antes que aparezcan estas situaciones, usted va formando carácter, usted va formando humildad, amabilidad, va formando paciencia y sabrá reaccionar a una situación de una manera paciente. Porque ¿qué hace un impaciente? Se desespera y la impaciencia está. ¿Qué hizo Moisés sin ser formado su carácter en Egipto? Vio que lo golpearon a su hermano, uno de los soldados egipcios, y él estaba observando, lo veía golpeando. El hombre dijo, se quitó las mangas y empezó y lo mató al egipcio. Se impacientó demasiado rápido. Pero luego vimos a un hombre en el desierto formado su carácter, humilde, manso, paciente, tuvo que soportar un montón de personas en el desierto que se quejaban, un montón de hombres y mujeres incrédulos. Tuvo paciencia, hasta un día tal vez se impacientó y golpeó la ropa en vez de hablarlo, tuvo sus consecuencias. Hasta una iglesia. La Biblia lo dice como el hombre más manso de la tierra. Formó paciencia en el desierto. Amén, hermanos. Entonces, nosotros también podemos tener o formar paciencia como Job para atravesar circunstancias, confiando en que Dios va a obrar de una manera muy grande en nuestras vidas. ¿Cuántos aquí saben que luego de lo que pasó, la gloria más grande en su vida, en su casa, en su familia, en sus finanzas? Job lo vio. ¿Qué lo llevó a eso? Su paciencia. No solamente su paciencia lo llevó, porque él esperó de una manera paciente. Él sabía que esa situación no era para siempre. Job sabía que esto era momentáneo. Hasta que pasó la situación, vino la gran bonanza y la gran bendición para su vida. Por eso los pacientes vamos a ver respuestas maravillosas. Tal vez hoy tienes una y otra circunstancia, uno y otro problema, amados, que te afectan. ¿Sabes qué te dice esta mañana? Ten paciencia. Tu paciencia fortalece tu fe y eso te lleva a poder ver la recompensa de Dios que Él va a hacer para tu casa. ¿Cuándo decimos amén? Es la primera palabra que hemos leído. Ahora, la segunda palabra también griega, siguiente por favor, que es macrotumia. Y esa palabra es abstenerse y contenerse antes de pasar a la acción. Esta paciencia respecto a las personas y proviene del fruto del Espíritu. La macrotumia es inspirada por la misericordia. Aquí tenemos que desarrollar también este carácter de la paciencia, aún para soportarnos los unos a los otros. Porque no solamente es una área, no solamente tengo paciencia para soportar las cosas, pero no soporto a mis hermanos. No, soporto las pruebas, las adversidades, con paciencia, pero también desarrollo la paciencia que es para soportarnos los unos a los otros. ¿Aló? Segunda de Pedro 3:9, siguiente pasaje, dice en la NBI, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene, ¿qué cosa tiene el Señor? Paciencia para con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Si todavía hoy en día la misericordia de Dios y la gracia está sobre todas las personas, es porque el Señor es paciente. Él está esperando que todas las personas reciban el mensaje y puedan convertirse al Señor. ¿Sabes por qué cuando le fallamos al Señor en algún momento en un área no amanecimos muertos? Por su paciencia, por su misericordia. Cuando dicen amén. Él es paciente. Pedro dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, hablando de la promesa de que Él va a venir a recoger su iglesia. Hay una promesa, Él ha hecho. Yo volveré y me llevaré a mi iglesia. Entonces, Él no tarda en su promesa, como muchos dicen, bueno, ¿cuándo vendrá el Señor? Ya demasiado tiempo ha pasado. Pero puede ocurrir en cualquier momento. Amados, según el reloj bíblico, apocalíptico, estamos en la recta final. No porque lo diga yo, lo dice la palabra del Señor. Cada señal, estamos viendo, y está siendo dada. Y hay una paz que se declaró por el Medio Oriente, una paz que supuestamente va a tener paz y seguridad. Y cuando diga paz y seguridad, repentinamente vendrá destrucción terrible para el mundo.
Hermano, tenemos que aprender que el Señor es paciente, paciente contigo, con cada uno de nosotros. Si estamos aquí por su paciencia, amado, si fuera impaciente hace rato, diré, y este no aprende una vez, mejor me lo llevo o lo mando para otro lado. Si fuera impaciente, en una el Señor diría, o en dos, ya, mira, te paso tres, pero ya cuatro, conmigo no cuentas, te elimino de esta tierra. Es paciente. Hay gente hasta que se burla de Dios, pero todavía dice, soy paciente. Pasó una iglesia. Y el siguiente verso 15, de 2 Pedro 3:15, dice, tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. La paciencia del Señor es para salvar a toda la humanidad. Salvarte a ti y a mí, y a todos los que creemos. Somos salvos porque por la misericordia de Dios, vean conmigo, por la misericordia de Dios, que fue paciente con cada uno de nosotros. ¿Aló? La paciencia de los señores es para que la gente sea salvo. Por eso aquí en los modelos se les pide siempre paciencia. A veces te van a decir, ¿sabes qué? Ya no. Ya demasiado, ya estoy que desecharlo. Paciencia. La paciencia significa salvación en Cristo Jesús. Amén, amados. Para nosotros y para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Entonces, esta paciencia que vimos en Dios en este pasaje es la misma paciencia que debemos tener todos nosotros. La paciencia para soportar a nuestros hermanos. Aló. Hasta que vive, voy a tener paciencia contigo, hermano. Ahora, si te pide, tener paciencia contigo. ¿Para qué? Porque eso es lo que desarrolla la palabra de Dios. Amén, amados. Entonces, la palabra margotumia que hemos aprendido no implica condena ni juicio, no dice que esa palabra que te mande a condenar a juicio, no. Más bien motiva a las personas, a los hermanos, a perdonar, que la paciencia se perfeccione en nuestras vidas. Hasta para perdonar a tu hermano ofensor, necesitas tener paciencia en tu vida. ¿Aló? Porque el impaciente en una quiere mandar al infierno a su hermano. Porque tiene paciencia, entonces va a aprender a perdonar. Dice borrón y cuenta nueva. Siguiente pasaje de Efesios, por favor, 4:31. Estamos avanzando rápido. Efesios 4:31 al 32, la palabra también nos habla muy claramente a todos nosotros, dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y de toda forma de malicia. Ahora 32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cuándo vamos a aprender a perdonar de corazón? ¿Cuándo vamos a aprender a soportar a nuestro prójimo? Es una palabra clara, dice abandonen. Está diciendo que nosotros tenemos que tomar la acción de abandonar toda actitud de amargura, toda actitud de ira, toda actitud de enojo, toda actitud de gritos, calumnias. ¿Cuándo vamos a abandonar de una vez por todas esas actitudes que no bendicen? La gritería no bendice a nadie, la calumnia no bendice a nadie, la amargura menos. La amargura te lleva a tener acá un peso encima, una mochila encima, y peor te carga todos los días. Uno tiene que abandonar todas esas cosas. ¿Aló? Tenemos que desarrollar el carácter de nuestra vida, amado. Usted no puede vivir la vida amargado siempre. ¿Por qué Dios? Por tu cliente. Porque en el carro alguien se te cruzó y te habló mal. Porque el chofer te contestó mal. No, tú no puedes amargarte por la vida por cualquier cosa. La Biblia dice, abandonen. Ahora sabe que dice, hermano, abandona la amargura. Abandona la ira. Abandona el enojo, los gritos y las calumnias. Claro que en tus propias fuerzas, sin orar, sin leer, sin someterte a Dios, no lo vas a lograr.
Tú no vas a abandonar amargura si no has recibido a Cristo en tu corazón o no te has sometido a Él en oración. En tu fuerza no puedes. Tú vas a decir, como Él lo dice, no, yo soy así de amargado soy. Porque cuando te sometes al Señor, cuando empezaba el culto, alguien nos decía, yo no sé dónde está ese viejo hombre que era yo antes. Digo, ese era viejo hombre. Porque yo era hacia antes, yo reaccionaba así, pero ahora me desconozco, o mejor dicho, ya no veo ese hombre que era antes. Digo, gloria al Señor, porque Dios te ha transformado en una nueva persona. A su nombre. Y que le diga, ¿verdad? Alguien diga, si yo era así antes, pero ahora no sé, ya no siento, ya no actúo, ya no pienso como lo hacía antes. Es porque realmente ese hombre se ha convertido en Cristo. Pero si usted todavía actúa como lo hacía antes, se está convertido realmente en Cristo. Por eso la Biblia declara arrepentidos y convertidos. Amén, hermanos. Porque no solamente que haga una Biblia y ya estoy convertido a Cristo, es haber experimentado el bautismo del Espíritu Santo que te transforma, que te lleva a tener el carácter formado en Cristo Jesús. Entonces, el que realmente aprendió a tener la paciencia, el que aprendió a ser humilde, el que tiene mansedumbre en su vida, es porque realmente se ha convertido a Cristo, por tanto, se está manifestando el fruto del Espíritu Santo en su vida. Para el que todavía no manifiesta, lo repito, te falta convertirte realmente de corazón al Señor. ¿Usted está seguro de que realmente ya se convirtió a Cristo? ¿Sabes cómo te aseguras? Cuando dices como aquella persona, yo era antes, pero ahora, aunque yo quiero, ya no me sale. No sé, antes, ¿qué me van a decir algo? Porque yo en una mandaba 2 veces. Ahora, tengo paciencia, ahora, no sé, lo bendigo. Realmente estás viendo la transformación de un hombre en tu vida. No queremos que Cristo cambie. ¿Qué pasa si yo, de la misma manera como yo era antes, la misma circunstancia, el mismo carácter, la reacción? No te das cuenta, yo no me he convertido. Me estoy engañando de que soy cristiano, de que me he convertido, pero tengo que arrepentirme. Entonces me voy de las rodillas, le digo, Señor, perdóname. Yo quiero arrepentirme de corazón. Porque quiero que formes en mi vida un nuevo hombre, una nueva mujer. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es las cosas viejas, hasta aquí todas son hechas. No me dice la palabra del Señor Jesús. Entonces dice, abandonen toda amargura, ira, enojos, gritos, lubrias y toda forma de malicia. Ahí lo pone todo, toda forma de malicia habla de cualquier tipo de cosas que están mal delante del Señor. Más bien, en vez de ser una cosa, no solamente quitar, ahora, no solamente es abandonar la malicia, no solamente abandonar la amargura, ahora tenemos que formar ¿qué cosa? Bondad, ser compasivo, ser humilde. Dicen amén. Ser paciente. Esa es nuestra preocupación. Formar. Quizá muchos ya abandoné, pero estás formando la paciencia, estás formando la bondad, estás formando el ser compasivo con otras personas, o estás perdonando ya de una manera sencilla a otras personas. Hazlo de corazón, amados. Entonces debemos de perdonar como Dios nos ha perdonado. ¿Cómo Dios perdona, amados? Dios perdona y olvida. ¿Amén? No te está haciendo recordar el día siguiente. Dios, cuando tú le vas y papá, perdóname, te fallé, cometí este error, este pecado, te pido que me perdones, Padre. Señor, te perdona, porque eres fiel y justo para perdonar y limpiarlo de toda maldad. Perdona y olvida. Usted también debería perdonar de la misma manera. Tenemos que saber nosotros. Perdonar y olvidar. Ahora se le dice perdonar y olvidar. Perdonar. Lo que pasa por meses. Otra vez, ¿te acuerdas que no me perdonaste? Porque entonces no fue perdón de corazón, fue perdón de boca. El perdón de corazón tiene que olvidarse de aquella ofensa. Jamás le vuelvo a repetir. ¿Te acuerdas? Porque eso no es vida, amados. Imagínense en nuestro caso, ¿no? Por cualquier presión.
ha recordado, oye, mi esposa me ha recordado cosas de hace 20 años. No tiene sentido. Pero como ya hemos probado de corazón, aunque podamos tener una presión, ya no le voy a decir, ¿te acuerdas esa vez cómo eras? ¿Te acuerdas? No tiene sentido. Porque se prueba de corazón y se olvida, amados. Aló. Nosotros estamos llamados aquí a perdonar de la misma manera como Cristo, amado, nos enseña en su bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Siguiente, por favor. Ya estamos casi finalizando. La paciencia es una prueba de madurez espiritual. Si usted está formando paciencia en su vida, es porque está madurando en ese. Amén, amado. Es una prueba de madurez espiritual. Santiago 1:3 al 4, siguiente versículo. ¿Lo encontró? Está en la pantalla. Santiago capítulo 1, verso 4 al verso 3 al 4, en la traducción RBC, dice, bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. ¿A dónde Dios nos quiere llevar? A ser perfectos, que es igual a maduros y cabales. Un hombre maduro, un hombre centrado, una mujer madura, una mujer centrada en las cosas del Señor. Usted no puede estar, después de haber conocido a Cristo en algunos años, actuando, viviendo como una persona que no ha madurado en el Señor. Porque eso no le va a bendecir para nada en su vida. Eso va a ser algo que te va a llevar, en vez de llevarte al crecimiento, te va a llevar hacia abajo. A poder retroceder en tu vida. Y yo pregunto, ¿cuántos aquí hemos entendido que todos hemos sido llamados para poder ganar más discípulos para Cristo Jesús? ¿Tú crees que con la impaciencia ganaremos más discípulos? ¿Tú crees que con la falta de carácter formado ganaremos más discípulos? Tienes que estar formando tu carácter, hermano. Varón, mujer de Dios. Tienes que procurar eso. Ya no es la misma mujer de antes o el mismo varón de antes, y cuando no conocías al Señor, ahora tú eres una persona formada. Por eso dice, bien sabe que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Por eso no temas a las circunstancias, no temas a las pruebas, porque la prueba va a producir en ti paciencia. A su nombre. Procuren que la paciencia, dice, complete su obra, para que seamos perfectos, repito, habla de madurez, que seamos maduros y cabales. A estas alturas ya no estamos para ser como dos niños que todavía no han madurado, que por un juguete están agarrando las greñas. Estamos ya para poder avanzar en un nivel. Hay cosas mayores. Hay cosas que Dios nos está diciendo, hay una bendición para ti, pero por tu falta de madurez no puedo dártelo. No puedo dártelo. El que madura va a recibir recompensas, promesas del cielo. Y aún vamos a ver expansión en esta casa. Por eso procuremos todos aquí a desarrollar nuestra vida madurez. Lo primero que va a haber en tu vida, la paciencia para ti mismo, es bendecir tu propia vida, tu propia casa, tu propio hogar, tu propio matrimonio, tus hijos, tu familia. ¿Cómo es un hogar donde los miembros del hogar han desarrollado la paciencia? ¿Será conflictivo? ¿Será de gritería? ¿Será de amado de palabras fuertes? Yo creo que es totalmente diferente. Es donde hay paciencia, donde hay favor, donde dice, perdóname, dame esto, por favor. Hay una paz maravillosa que proviene de Dios. ¿Cuándo lo ven, amados hermanos? Sin que nada les falte, dice el verso. Romanos 5:3, siguiente pasaje. Romanos capítulo 5, versículo 3 y el verso 4. Estamos finalizando este tiempo de la palabra. Dice el verso 3, pero hay más. Podemos sentirnos felices, aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes.
Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Está tan claro el mensaje de la palabra del Señor. Repito, pero además podemos sentirnos felices o dichosos aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. La persona que está formando paciencia pasa circunstancias y no empieza a verlo de una manera tan negativa, sino dice, porque esta situación va a formar paciencia en mi vida. Cuando dicen amén. Y esa paciencia, si tenemos paciencia, dice el texto, verso 4, nuestro carácter se fortalece. ¿Cómo tu carácter se va a fortalecer, amado? No es tanto por la imposición de manos, porque te damos aquí un litro de aceite, echemos sal, hacemos actos proféticos de fuego, lo que sea. No, no es por eso que tu carácter va a mejorar o va a fortalecerse, sino porque usted mismo, en medio de las circunstancias, está desarrollando este fruto del Espíritu que es carácter en su vida. ¿Cuándo dicen amén? A su nombre. Lo repito, no vaya a salir mal en la foto. Ya no es mi colarice. O en el video, ¿no? Cuidado, porque salgas así medio raro por ahí. ¿Qué pasa? Se está liberando por aquí. Siguiente punto. La paciencia desarrollada produce estabilidad emocional y espiritual. ¿Cuánto vamos a desarrollar paciencia en nuestras vidas? Uy, Dani, wow. Me siento bien como estoy. A mí no me digas otra cosa. Bien así como estoy. Entonces voy a dar unos cuantos que sí quieren desarrollar paciencia. Repito, ¿cuántos vamos a desarrollar paciencia en nuestras vidas? Porque todos luchamos con la impaciencia. Y no hay ninguna persona, ay, soy tan paciente, ¿no? Todos, hay momentos de presión y reaccionamos, pero debemos de mejorar, desarrollar un carácter de paciencia formado, porque eso te va a mantener estable en tu vida emocional y en tu vida espiritual. ¿Cuántos me amados? Porque la inestabilidad emocional y espiritual es tan peligroso para una persona. Porque mínimas cosas lo puede mandar al mundo. Porque no es estable, es inestable. Porque el formó paciencia, un día va a ser ofendido, un día le puede decir un montón de cosas, un día puede pasar la peor circunstancia, pero es estable. ¿Aló? Jesús nos dio el carácter de que tuvo paciencia y jamás se movió por emociones. Le dijeron cualquier cosa, le dijeron palabras de insultos. Su propia familia lo llamó simplemente como uno más del montón. Pero jamás él mostró otra actitud. Él siempre perseveró hasta terminar la carrera. A su nombre. Por eso, sé estable por causa de la paciencia formada en tu vida. Cuando alguien tiene paciencia, repito, tiene estabilidad, ¿qué cosa? Emocional. Puedes responder de una manera tranquila a cosas que te ofenden de repente. Quizás en el lugar hay una situación de conflicto, pero como tú tienes paciencia, tu estado emocional no se altera, tu estado espiritual no se altera. ¿Sabes? Y ayer mi hija me dice, pero más tranquilo, ¿cómo lo haces? Como que, ¿qué otra cosa tú puedes hacer cualquier cosa que pase? De una manera tú puedes tener paciencia, simplemente. ¿Algo? Porque si tú pierdes la paciencia, ¿en qué vas a terminar? Ser almático. Por causa de la impaciencia, a veces suelta todo lo que hay en su corazón. Tranquilo, sereno, moreno. ¿Aló? Paciencia. Todo va a estar bien. O esperamos que en la vida todo vaya de color de rosa. Que nadie me diga nada. No, amado. Vimos el mundo real. Jesús dijo que fuimos enviados como ovejitas en medio de qué? De lobos. Que la iglesia quizás ya de lobos, pero
Por ahí nadie se disfraza, ¿no? Pero igual, aún entre nosotros, en la iglesia también, la Biblia, amados, en lo que estamos llevando de varias lecciones acerca de la humildad, de la amabilidad, hoy de la paciencia, es porque dentro de la congregación, si no desarrollamos esos frutos, ese carácter, no nos vamos a soportar, amado. Somos del mismo cuerpo de Cristo, pero a veces vamos a parecer como que somos enemigos, pero no debería ser así nunca. La paciencia te va a llevar a tener armonía unos con otros, a soportar la debilidad de la otra persona. ¿Cuánto lo creen, amados? Entonces, la paciencia desarrollada te enseña a relacionar con paz y no con enojo. Te hace sentir, o te hace, mejor dicho, un testimonio viviente para otras personas. Repito, voy a hacer mal la foto. Tengo un poquito de bebés. ¿Ok? Mire para acá. Conclusión, siguiente punto, último. La paciencia o ser paciente no es ser débil. Se hace lo que quiere y no dice nada. No es debilidad el ser paciente. O la paciencia no es debilidad, es madurez espiritual. Amén, amado. Hay un hombre de Dios que siempre cuenta un testimonio de un japonés que le decían de todo el japonés, como que parecía un hombre sin carácter, que se burlan todo, le hacen de todo y no dice nada. Y la gente decía que ese hombre no tiene carácter. Si fuéramos latinos, hace rato lo manda a volar una vez en su esposo. Y entonces el hombre dijo, no, él sí tiene carácter. Eso no reacciona ante las situaciones que están pasando. Porque uno que tiene carácter no es la persona que se hace valer su derecho, se defiende capa y espada. A mí nadie me toca, a mí nadie me insulta, a mí nadie me dice nada. Yo, no, eso es tener falta de carácter. Tiene carácter, porque tiene una manera tranquila. Habla, conversa, porque la paciencia no es debilidad, es madurez espiritual. A su iglesia. Y el que confía en el Señor puede esperar con paz, sabiendo que su tiempo es perfecto. Mientras tú esperas, Dios está orando, preparándote para recibir lo que prometió. ¿Cuánto vamos a esperar para recibir de Dios lo que ha prometido? ¿Qué necesitas desarrollar? Luego, la paciencia. A su nombre, iglesia. Desarrolla paciencia, varón, mujer de Dios. Tendrás una vida diferente. Tendrás salud abundante. Porque la amargura te consume por dentro. La amargura aún te lleva a enfermedades cardíacas o cualquier otra enfermedad. Pero la paciencia, la actitud, el fruto del Espíritu te lleva a respirar. Pero hay un conflicto. Porque sabes que para todo tiene hay una solución. ¿Me la mandas? Para todo en esta tierra se resuelve. Todo lo que puede ocurrir se resuelve de una manera madura y pacífica. Entonces, en las siguientes semanas, todavía nos falta como 2 o 3 puntos, hablaremos de ser tolerantes y de ser pacificadores. Esto va a ser de mucha bendición para nosotros, amados.